Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes a este pequeño podcast de 2 capítulos en los cuales trataremos los antecedentes históricos de la violencia en Colombia. Primordialmente quiero ahondar en este tipo de temática porque la violencia en Colombia ha estado demasiado arraigada a nuestra historia. Hay que tener en cuenta de que somos un país con alto índice de violencia y sobre todo un alto índice pues de normalización a este tema. Pues principalmente quería tocar el tema de la violencia, cómo ha estado unida a nuestro país. Y después en el segundo capítulo quiero hacerlo más tipo 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 unirlo a la violencia intrafamiliar, ya que siendo los antecedentes históricos podríamos encontrarle como un comienzo principal a esto. Cabe destacar de que como somos un país donde hemos sido el epicentro de muchos momentos históricos, siempre ha habido tensiones históricas, violentas. Podemos verlo drásticamente en la época precolombina entre los grupos indígenas y los colonizadores, entre comillas, que querían de la buena o la mala tomar represalias para poder colonizarnos, para poder instaurar esta cultura que ellos traían, su religión, sus problemas, todo este tipo de problemáticas y pues intento de futurización, de meternos a nosotros a la fuerza, su cultura, y de la forma buena o de la forma mala siempre ha habido violencia en este país. En la época de la conquista, una partida de violencia gigantísima, no solo colonial, sino entre los pueblos aledaños, la normalización de esto, la toma de esclavos, las violaciones, las guerras que habían entre estas personas que eran los colonizadores contra los indígenas, que muchos podrán decir esto es una guerra simplemente sanguinaria porque los colonizadores tenían, bueno, dejemos de llamarlo colonizadores, me gustaría que esto se tome más como genocidas, es algo más óptimo para llamarlos, porque fue un genocidio, porque literalmente los indígenas de estas regiones, de nuestras regiones colombianas, precolombinas, se enfrentaban sin armas de fuego, con los puños, con flechas, con balas, con vainas venenosas, y los genocidas, los españoles, utilizaban armas de fuego, y esto simplemente es un hecho sanguinario para todo este tipo de cosas. Pero bueno, teniendo en cuenta esto y que su avance histórico fue el que nos tocó, porque nos tocó, querámoslo o no, adaptarnos a esto, pues nos podríamos saltar a esta violencia en los tiempos de la independencia. Bueno, teniendo en cuenta que la independencia fue algo necesario para salir del yugo de los españoles, y obviamente a partir de esto surgieron conflictos internos demasiado complejos, pero todo esto principalmente orquestado por la figura del señor Simón Bolívar, que fue un estratega, y no solo un estratega, fue una persona la cual peleó por esta independencia, porque fuéramos libres del yugo, de este subyugo que nos había arraigado los españoles. Y su influencia violenta, a pesar de todo, era necesaria, pues así lo veo yo. La creación de la Gran Colombia conllevó a muchos cambios
en la región, muchos cambios, la verdad, muchas formas de cambios de contexto, los cuales a muchas familias les tomó tiempo adaptarse. Y teniendo en cuenta de que la Gran Colombia no fue un proyecto demasiado largo, que digamos, sino que fue algo corto, ya que su posterior disolución no fue en tiempo. Pues teniendo en cuenta de que la Gran Colombia inició en 1819 y se acabó en un periodo de 1830, o sea, no duró ni 10 años. Pero más allá de esto, podemos ver que Colombia no ha parado su violencia. Después de eso se crean las guerras civiles y las luchas políticas, los bipartidistas. Tener en cuenta de que una de las guerras más importantes en Colombia fue la guerra de los 1000 días en el siglo XIX, la cual conllevó a muchísimos problemas. Las guerras bipartidistas, el papel de las élites políticas y económicas en la perpetuación de la violencia me parece a destacar demasiado, ya que el poder siempre ha estado conectado a este tipo de violencia instaurada. Y demasiadas confrontaciones, demasiadas guerras de ego, así me gusta llamarlo, ya que las guerras de ego es para ver quién de esos altos dirigentes la tiene más grande y es el más fuerte, entre comillas, sabiendo que este poder corrompe más allá de todo, pero ha sido algo que el pueblo ha estado obligado a obtener, a adaptarse. Entre muchas comillas, han sido un adaptamiento horrible, nefasto, ya que ha generado miles de problemas de violencia. Más aún de esto, saltándonos al surgimiento de los grupos armados a partir de las guerras bipartidistas, todo con el fin y el afán de que estas guerras de poder se acabaran. Se crearon estos grupos guerrilleros, la aparición de las FARC, del ELN, de los grupos paramilitares en respuesta de la guerrilla. Me parece algo triste, ya que tenemos que darnos cuenta de que las FARC y el ELN son grupos creados, son guerrillas creadas a partir de estos problemas de poder de las guerras bipartidistas, conservadoras, liberales, de las élites políticas que perpetúan la economía. Al fin ellos tenían una ideología de Gaitán, la mayoría, gaitanistas mal tergiversadas, entre comillas, y la formación de grupos paramilitares para erradicar estas guerrillas solo ocasionó un nuevo problema, unos nuevos, como por decirlo así, unos nuevos problemas, perdón por irme tanto, pero son cosas que pena. Pero pues estas guerras, los de los paramilitares en respuesta a la guerrilla, pues me parece en cierto aspecto cómico. ¿Por qué? Obviamente genera destrucción y dolores en las familias, pero ¿hasta dónde llegó un grupo paramilitar? ¿Hasta dónde llega estas cosas al fin de erradicar con más violencia? La violencia genera más violencia. Ya saltándonos a todos estos problemas con los grupos paramilitares, los guerrilleros, que llevamos más de 60 años en estos problemas, los cuales simplemente no veo próxima su final, su desenlace. Y más encima de todos estos tiempos históricos en los que las FARC, el ELN, el M-19, los paramilitares, todo esto se le suma la famosa época de la violencia colombiana, la cual es, por decirlo así, el narcotráfico, uno de los mayores desencadenantes de violencia. Esto llamado la época de la violencia, en los años 80, los señores del cartel de Cali, los señores del cartel de Medellín, la guerra de carteles, la guerra de muchísimos millones, cocaína, marihuana, exportaciones, eran cosas que manejaban mucho dinero. Y consecuentemente el dinero da poder y estas personas tenían mucho poder. Por ende, si no lo recordamos, tenemos la imagen de Pablo Escobar supremamente enaltecida en Colombia como un ser supremamente poderoso, millonario. Inclusive
esto se ha instaurado en la cultura popular. Mucho tiempo nosotros decíamos Colombia, ¿qué es Colombia? Oh, Pablo Escobar, le preguntábamos a otras personas de por fuera y decía Pablo Escobar. Y esto viene instaurado en la cultura popular, si más no podemos ver. Colombia siempre se ha caracterizado ante todos la vista de que somos de un país violento, un estado en el cual en un momento llegó a ser narcoestado, en un momento Pablo Escobar quería lanzarse al poder. Y esto pues puede sonar demasiado sádico, cínico por todas las familias que salieron mal paradas de todos estos problemas. Los policías, las familias, los jóvenes que se metían al sicariato porque simplemente no había oportunidades y esa era la mejor forma de hacerlo. Pero bueno, dejando de lado un poquito esto, ver que esa época concluyó aunque no concluyó del todo porque aún tenemos instaurados ciertos carteles, pero así no es tan presente como en estos años de los 80, 90, en los cuales se instauró. Pero bueno, quiero volver a la parte del conflicto armado y sus consecuencias. Tenemos una estadística sobre las víctimas supremamente gigante. Tenemos una tasa de muertos y desaparecidos. Se estima de más de 220,000 personas murieron a causa del conflicto armado en Colombia, obviamente. Pues entre 1958 y la firma del acuerdo de paz, que fue en el 2016, pues estas cifras incluyen a combatientes y civiles. Y pues se reportan aproximadamente 80,000 casos de personas desaparecidas durante el conflicto. Pues no irnos muy lejos, Barranca ha sido sumamente afectada por este tipo de problemas. ¿Por qué ha sido afectada? Porque hemos sido un epicentro en los cuales el río nos ayuda mucho, desembocamos en muchos lados, pero ese es otro tema a tratar más adelante. Pues civiles afectados, los civiles representaron una gran proporción de las víctimas obviamente en este conflicto, sufriendo asesinatos, secuestros, desplazamientos forzados y otros tipos de abusos. Pues y tener en cuenta que se estima que más de 6.8 millones de personas en Colombia han sido víctimas del conflicto, de desplazamientos forzados, pues a lo que convierte en este país en uno de los mayores productores de desplazados en el mundo. Pues en impactos regionales hemos tenido muchas áreas afectadas, sobre todo por desplazamiento, que incluyen los departamentos como Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y Putumayo, entre otros. Bueno, otro tema a tratar, quiero tratar un tema muy importante, como ha sido esta vía hacia la paz. Estos acuerdos de las FARC y el ELN han sido prácticamente inservibles. ¿Por qué? No se ha generado mayor cambio a todo este tipo de problemas. Sí, se desmovilizaron muchísimas personas, pero ha sido un tema el cual debemos tratar. Y si lo vemos en la vista general, no se ha fomentado, no se ha habido una mejoría como se esperaba. Bueno, y ya para concluir, tener en cuenta que los puntos claves es para que todos nosotros tengamos como una mayor visualización de por qué la violencia en Colombia está tan normalizada. Esta reflexión sobre la importancia de comprender el origen de la violencia en Colombia para construir un futuro más pacífico, todo en fin de que esta paz sea duradera, sea estable. Obviamente la paz nunca se mantendrá porque siempre habrán conflictos, pero alargarla lo más posible y más más con toda esta historia, estas miles de familias dañadas por la violencia, estos miles de problemas los cuales nos han arraigado en la historia. Hemos tenido muchísimos problemas y bueno, invitarles a que a pesar de todas estas recapitulaciones podamos ver el futuro con esperanza y de que tengamos el apoyo y la vista al futuro, de que podamos llegar a ser un país en paz.
bueno, quiero agradecerles por su atención. Gracias a todos por escuchar este primer capítulo del podcast. Muchas gracias. Hasta luego.